tuve una pareja, falleció. ¿Lo viste? ¿Que le iba a pasar eso? Sí. Además se lo dije. Siento que le veo la muerte en la cara. ¿Y más nunca te diste una oportunidad en el amor? Bueno, entonces en el amor... ¿Qué le respondes tú a la gente que piensa que eres un charlatán? A mí me encantan esa gente. A mí me fascina una gente que me dice, yo no creo en eso. Ay, mi amor, ese es el que me gusta. Para decirle, este pastor... Y se queda. ¿Y te has metido en problemas por decir algo a algún famoso? Bueno, dale. Aquí están las cartas del niño prodigio que me las va a leer. Las voy a picar. Por mí, Por mí. ahí sí. Ajá. Por mí. Por mi casa. Por mi casa. Y por lo que me espera. La cámara, párenla. Porque yo me fui muy profundo. ¿De dónde sacaste tú ese famoso let it go, let it go, let it go? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar dando consejos. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, Pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Yo tengo un invitado muy especial y si te gustan los temas esotéricos, espirituales, hasta del más allá, diría yo, te tienes que quedar viendo esto hasta el final porque además me voy a leer las cartas. Ya van a ver con quién estoy hablando. Estoy hablando con una persona que yo conozco desde hace muchos años, que se abrió un espacio muy codiciado en el mundo de la televisión de habla hispana. Es originario de República Dominicana, pero de Nueva York de corazón. Y estoy hablando del niño prodigio Víctor Florencio, que además... Tú sabes que el propósito de mi podcast es que la gente se inspire escuchando el testimonio de éxito de mis invitados. Claro. Y lo tuyo ha sido extraordinario. Amén. Gracias a Dios. Más recientemente, para los que ven televisión, estuviste participando en un programa de cocina. Exactamente. Y quedaste de segundo, casi ganas. Casi gano, pero no gané, pero bueno. Pero chico, ¿tú cuando te echaste tus cartas no viste si ibas a ganar o no? Bueno, pero yo me vi en la final. Para mí yo me sentí ganador. Porque Claro, imagínate, llegar en segundo lugar dentro de tantas personalidades. Imagínate. Claro, y además... De celebridades. El niño prodigio, que es una marca, porque en realidad su nombre es Víctor Florencio, tuvo una responsabilidad enorme que fue llenar los zapatos de Walter Mercado en Primer Impacto en Univisión, que eso no fue tarea fácil. No. Y yo creo que la gente no conoce bien tu historia de vida, por eso estoy tan contento de poder contarla. Les recuerdo a ustedes que se suscriban al canal. Ya somos 400,000 que somos parte de esta comunidad que tenemos como propósito inspirarnos y luchar por nuestros sueños. Pero quiero hacer algo. Dale. Aquí están las cartas del niño prodigio que me las va a leer. Las voy a picar, tú me dices en cuánto, y al final del podcast me las lees a ver Dale. qué me deparan las cartas. Ve dando como tu energía ahí. Ok, ya va. Primero pide algo que tú quieres, dale buena energía, entonces córtala en dos partes. Ok. Aquí vamos. Las vamos a dejar aquí picadas, las cartas, hasta el Ok, final. Pero elige una de las dos para que vayan cogiendo la vibra. Esta, ok. Entonces esta la eliminamos, la dejamos ahí y esta es tu futuro. Amén, amén, que el presente está maravilloso. Ajá, pero amén. bueno, hablando de presentes, yo quiero conocer tu historia porque yo sé que mucha gente te conoce a ti a través de la televisión porque te han visto. ¿Por cuántos años llevas ya en Primer Impacto? ¿O estuviste en Primer Impacto dando el horóscopo? Bueno, en Univisión yo digo que estoy aquí. Tu productora me conoce desde el 95, que me hizo una de las primeras entrevistas. O sea que son 35 años prácticamente. Fuera de serie. Fuera de serie. Sí. Y desde ahí, me acuerdo yo, y aquí está tu productora que lo puede decir, ese día fue Celine Toribio. Claro, nuestra colega. Claro que sí. Dominicana. Y ella, dominicanísima. Y a Celine yo le dije, tú y la otra que está allá van a estar en Hollywood. Y así fue. Es verdad. ¿Y quién era la otra que estaba en fuera de serie en ese? Sofía Vergara. Sofía Vergara, claro que sí. Y Celine dio su paso en Hollywood también, ha hecho películas, trabajó en televisión y Celine lo dice donde quiera. El niño prodigio fue su primera
fue su primer programa. Claro. El de ella fue el primer día que ella salió en televisión, fue conmigo. Wow. Y yo le digo, mira, esto es lo que te depara tu futuro. Mira ¿Y así acá, pasó? quiero preguntarte, porque yo tuve aquí a René Bollero, que es un clarividente, que él habla con los espíritus y habla con los muertos, básicamente. Que si lo quieren ir a ver, búsquenlo, se llama René Bollero. Y él dice que él desde niño empezó a ver los espíritus. ¿A ti cómo te llegan los mensajes? ¿Cómo ves tú esas premoniciones que tienes? Bueno, lo mío es que yo escucho. Desde muy niño yo oigo esa voz que me habla y me dice las cosas. Yo puedo estar caminando y todavía de grande y todo. Algunas veces la gente dirá, pero Víctor parece que está loco porque yo hablo solo. Yo camino y yo tengo esa voz desde muy niño y me contesta. Es una persona que está conmigo y me dice todo, me habla. ¿Y alguna vez has visto a esa persona que te habla? Siento que es un espíritu, es mujer, el espíritu que me habla. Yo le puse de nombre Anaísa. Ah, mira. Sí, todo. Y siento que desde niño yo oigo esa voz que me habla, que me dice las cosas. Yo digo, bueno. ¿Y de niño te daba miedo cuando escuchabas la voz? No, porque yo pensaba que todo el mundo escuchaba esa voz. Es algo como normal. Yo pensé que todo el mundo, incluso ya después de adulto, yo me voy a estudiar psicología porque yo digo, ¿será que tengo múltiples personalidades? ¿Qué pasa conmigo? Yo soy canalizador de espíritu. A mí me llegan espíritus. Ya. Tú sabes que el otro día estoy con Gloria Estefan, que también los invito a que vayan a ver su episodio, y ella es medium. Su abuela se lo decía. Y ella dice que todos tenemos la capacidad de desarrollarlo. Y es algo que es recurrente en las personas que tienen esta habilidad, ¿no? Este regalo, porque eso es un don, que tú puedas tener eso. Pero también siento que a veces es preocupante porque a lo mejor no todo lo que escuchas es bonito. Exactamente, pero yo aprendí a hablar de una forma, no ocultarte las cosas, pero sabértela decir. Entonces, como si veo algo malo, no te voy a decir, mira, te va a morir mañana. Pero si te puedo decir, mira, disfruta. Haz tu goza. testamento. ¿Entiendes? Disfruta, pásatela bien. Pues mira, no te preocupes por eso. Claro. Porque yo sí, yo incluso tengo el poder de ver cuándo la gente se va. Sí, yo tengo eso. Eso debe ser complicado, Sí, ¿no? Y yo te digo, yo veo una persona y digo, se va. Se va. Me pasó con alguien muy querido, querido para uno y odiado para otro, lamentablemente, con Alberto Ciurana. Así, Alberto Ciurana fue presidente de Univisión aquí en los Estados Unidos, venía de una carrera extensa en Televisa y su última temporada laboral la ejerció aquí en los Estados Unidos en Univisión y luego en TV Azteca en México. ¿Y tú lo viste? Bueno, y él va a saludarme y le digo yo, justo estaba Sandra Smester al lado, y le digo, Sandra, siento que le veo la muerte en la cara. Y me dice, ya niño, no diga eso, si él está mejor que nunca, está bien. Y yo le digo, es que lo veo, lo siento. Y él me dice, llame a mi secretaria que quiero ir a una cena contigo, que sé yo cuánto. Y yo le dije a esa amiga mía, le digo yo, no voy con él. Porque no quiero decírselo, no tengo cómo decírselo. Claro, porque te ponen el compromiso. Exacto, pero sí te lo estoy avisando. ¿Y al cuánto tiempo falleció Alberto Ciurana? Como al mes, y fue de COVID. ¡Wow! Ahora vamos a... Cosas así. Claro, qué fuerte, ¿no? Pero quiero empezar a entender tu historia de vida. Bueno, vamos a empezar. ¿Tú naces en República Dominicana o naces en Nueva York? No, yo nací en República Dominicana. ¿En dónde? En un sitio que se llama La Capital. Me imagino que tú lo conoces. En Ciudad Nueva. Ya, en Santo Pero Domingo. toda mi familia es de Castillo, un pueblito de San Francisco de Macorís. Pero yo nací, me crié en La Capital. Ya. Y de allí a los 14 años viajé a los Estados Unidos porque mi mamá se volvió y se casó. Mi mamá se fue primero, me dejó con mi abuela. 2 años más tarde, después que me salieron ya mi papel, que me hizo mi residencia, entonces ahí me mudé a New York. ¿Y cómo fue para ti vivir esos 2 años sin tu mamá? Ay, terrible. Fue algo bien doloroso porque imagínate, yo no me crié con mi papá, sino yo me crié con mi abuela y con mi mamá. Entonces, mi mamá era todo para mí, mi abuela también. Entonces, al despegarse esa parte, fue bien triste. Pero de verdad que mi mamá
donde quiera que esté, le mando un beso. Te digo donde quiera que esté porque ella siempre vive viajando en algún sitio. Ya, menos mal. Menos mal. No. No, sé que se nos fue. No. Ay, bueno, Lo que pasa es que- gracias por la aclaratoria. Claro, mi mamá es viajera. Ya te iba a preguntar de qué falleció tu mamá. No, Dios la libre. Mi mamá es viajera. Cancelado y transmutado. Exactamente. El otro día me llamó, estoy aquí en México, estoy en tal lugar. Pero te quiero decir que mi mamá siempre, todos los domingos, esa llamada estaba ahí. Antes, y la gente se puede recordar, que la gente salía a la calle a hablar por teléfono. Con las tarjetas que uno compraba para llamar. Sí, pero en Nueva York hacían como unos trucos los chicos en la calle y te conectaban la llamada. Esos tigres dominicanos Claro. en esa época. Pero siempre esa llamada de mi mamá estaba allí para mí, la ropa que me mandaba. Imagínate, su único hijo. Claro. Todo. Yo Que fui un también niño para muy ella, mimado. para ella también tiene que haber sido muy difícil También. dejarte, pero lo hizo en pos de proveerte un futuro mejor. Exactamente. Por eso a mí en este tiempo me siento como un poco triste por todo lo que está pasando con los inmigrantes. Porque uno piensa, yo tuve la virtud y la gran dicha de venir legal a este país, pero no dejo de ser un inmigrante. Claro. ¿Entiendes? Entonces, esas son cosas que te ponen como a pensar, que tú dices, wow, yo tuve la gran suerte y la dicha y la oportunidad, pero ¿y esa otra persona? Que sabrá Dios, ahí también hay otros niños prodigios. Obvio. Hay otros Ronald Figueroa. Que no tienen la oportunidad por la situación que se está Exactamente. atravesando en este momento. Y déjame preguntarte, porque si tú dabas estos síntomas de que tenías estas habilidades de niño, en el colegio se burlaban de ti. ¿Cómo era eso? ¿O te tenían miedo más bien? No, tú sabes que hay gente que me dice de que a ti te hicieron bullying en la escuela, que si yo digo, yo no me acuerdo de eso, si me lo hicieron ni me di cuenta, porque de verdad que yo soy así desde chiquito, como soy. Y tenía mis amiguitas de la escuela, mis amigos, siempre fue como muy popular, porque la gente veía algo diferente en mí. Claro. Incluso si tú puedes entrar en el mismo Primer Impacto, que me hicieron un reportaje antes de entrar, fueron a Ciudad Nueva, donde yo me crié, y le preguntaron a los vecinos. Y los vecinos decían, sí, el de niño era como extraño, era diferente, se notaba que era alguien especial. La gente lo notaba. Y es que, para los que no conozcan bien al niño prodigio, tú tienes una dulzura innata. Eso es algo de que verdad que habla de ti, que siempre tienes como una... Tú sonríes con los ojos. No sé cómo explicarlo. Bueno, yo siempre me iba riendo. La gente dice, yo nunca he visto al niño como... De mal humor. De mal humor, ni triste. Tengo una amiga mía que me llamó antes de ayer y me dice, es que yo nunca te he visto como... Sí te he visto como Sí, tú dices, bravo, claro. bravo y cosas, pero nunca como triste. Yo digo, bueno, es que yo soy una persona muy agradecida. Todo el tiempo vivo dándole gracias a Dios, al universo, y trato de pasarla bien. ¿Y te afectó a ti crecer sin tu papá? Bueno, claro, yo me imagino que esa parte hace falta. Vuelvo y te digo, es como tú me preguntaste ahorita, ¿te daba miedo cuando oía esa voz de niño? No, porque yo pensaba que todos los niños oían esa voz. Entonces, al yo no criarme con mi papá, no lo sentí que me hizo falta. Me imagino que un rol de un padre siempre hace falta, pero tuve 9 tíos. Ya. O sea, que figuras paternas te sobraban. No, me sobraban de verdad, y tíos que son muy, muy buenos. Hay uno que es bien estricto y fue bien estricto conmigo. Pero yo siento que, vuelvo y te digo, tal vez me hizo falta, pero no lo sentí. ¿Y cuándo empiezas tú a formalizar este don que tú tienes y convertirlo en un oficio? Porque para los que no lo sepan, el niño prodigio en Nueva York tiene su botánica donde consulta y ve gente y tienes productos y todo. ¿Cómo empiezas tú a darte cuenta que tú tienes que cobrar por tu servicio? Bueno, eso está bien bonito que me lo preguntara, porque eso me acuerda a un chico. Yo iba en la gente, te voy a empezar desde el principio. En República Dominicana yo comenzaba a los amiguitos, a los vecinos, a decirle cosas. Y ellos decían, ay, ese niño sabe.
había unas cartas que eran de mis bisabuelas y yo como muchacho al fin lo cogía y que me ponía de que echar las cartas y veía que la gente me daban, qué sé yo, 25 centavos o me daban las gracias o me llevaban para aquí, me invitaban para allá. Era como que yo decía, pues mira, lo que yo estoy haciendo tiene como un resultado bonito. Pero después de ahí todo eso queda en República Dominicana. Cuando yo viajo a los 14 años que llego a la high school, a James Monroe High School, yo comienzo a ver todo esto. Era como una película. ¿Qué le está pasando a la maestra? Que tuvo un problema con el esposo, a mi compañerito que le están pasando tal cosa, y comienzo a decirlo. Y ellos comienzan, ¿pero cómo tú sabes eso? ¿Cómo esto? Entonces ahí comienza todo el interés de ellos querer saber. So, yo le decía, bueno, ¿dónde tú vives? Que queremos ir a tu casa, que sé yo qué, para que me lea las cartas. Y yo le leía las cartas, no cobraba. No cobraba, la gente me dejaba 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos. Pero comenzó la gente a ir y a ir. A correrse la voz. No, eso fue una cosa. Si yo te cuento, la cantidad de gente, eran filas que me hacían. Pero olvídate de eso. Llega un muchacho y me dice, tú tienes que cobrar. Tú tienes que darle valor a tu talento, a lo que tú haces. Porque si no, se te van a ir los espíritus. Me digo así él. Jolly se llamaba ese muchacho. Nunca más lo he vuelto a ver. Y me dice, tú tienes que cobrar aunque sea $10. Tú tienes que ponerle un precio a tu trabajo. Y yo dije, mira, de verdad. Entonces desde ahí le puse mi precio. ¿Qué precio era? 10,29 centavos. ¿Qué número tan específico? Sí, o 10,21, porque el 21 significa las 21 divisiones, que es la práctica que se hace en la República Dominicana de todo lo que es la parte espiritual. También el 29, que tiene que ver con el Arcángel Miguel. Entonces ahí yo lo asociaba. Después fuimos subiendo 15,21 y así 17,29, después 51. ¿Cuánto cobras hoy por hoy por una eso, consulta? Eso no se dice. No. Menos de 20 no va a ser. Pero oye lo que te digo, no, yo tengo algo que desde ese día yo digo, yo tengo un precio, yo tengo un valor, yo cobro por mi consulta, no exagero tampoco en lo que cobro, pero si alguien viene donde mí y no tiene un centavo, yo lo atiendo igual. Sí, igualito como el primer día. Yo no te cierro la puerta. Y algo que ha tenido mi botánica, que la gente que sabe, que me conocen, es que ha sido un sitio como una casa, como este templo, donde tú vas allí con o sin dinero y allí se te ayuda. No hay esa cosa de que, claro, yo te cobro por mi trabajo, porque mi trabajo cuesta. Yo cobro por mi trabajo, pero yo te puedo como una facilidad. Yo te digo, mira, como yo creo en lo que yo tengo, yo te voy a ayudar, que tú vas a venir a traerme ese dinero. Porque te va a ir bien, tú vas a conseguir la prosperidad. Y hay de aquel que no regrese. Porque los muertos se lo cobran. Y es así. Wow. Y yo te puedo decir, a mí me ha ido muy bien en la vida, en todos los sentidos. Y si yo te cuento las cosas que a mí me han pasado, tú te crees, tú dices, no, esto es imposible. De las bendiciones que yo he recibido. Yo hoy por hoy te digo, yo tengo dinero por el real estate. Para que te dé una idea. Por negocios que he hecho, porque las cosas me han ido bien. Cosas que han llegado. Mi primera casa, yo la compré con un cheque sin fondo, imagínate. ¿Cómo con un cheque sin fondo? ¿Cómo fue eso? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Bueno, porque yo tenía que llevar $30,000 el día del cierre, y yo dije, pero yo no tengo $30,000. Lo único que yo tenía en esa vez fueron mis primeros $20,000 que yo tenía de unos $20,000 que junté en 5 años. Imagínate, de tus ahorros. Todos mis ahorros. Y yo decía que cómo se compraba una casa. Entonces cuando voy me dijo, no, para tú comprar una casa, eso es. Y yo dije, ¿cómo es? Misa, tú tienes que venir con $50,000. Te estoy hablando de los 90 y pico. Y yo dije, pues está bien. Pues tiene que dar 20, los 20 que yo di. El día del cierre, yo tenía que presentarme con esos 30,000. ¿Qué yo hice ese día? Me fui al banco, por eso que te digo que fue un cheque sin fondo, porque lo compré de $30.
¿Cómo el, así? el money order. ¿Y te lo hicieron de 30,000? No, niño, ¿cómo me van a hacer de Qué susto, 30,000? qué susto ya. $30, pero el día del cierre yo voy, me siento, firma por aquí, firma por aquí, firma por aquí. Y cuando me dice el lawyer, el cheque. El abogado, ajá. Ajá, el abogado. Y pongo el cheque ahí. Y dice, oh, you missing some zero. Que dice que le faltaban unos ceros. De 30 a 30,000, le faltaban unos cuantos. Esto es una cosa verídica. Y le digo yo, yo no entiendo inglés, le digo a la de real estate. ¿Qué es lo que él dice? No, que te hace falta unos ceros. Y me dice, ya, pero tú sabías que eran 30,000. Y yo, no, pero es que ya yo me hice el chivo loco. Ahí se pararon ellos, me acuerdo yo, el señor que me estaba viniendo a la casa era un italiano y puso la mano en la cabeza. ¡Mamma mía! Yo me voy para Italia, tu moto, y qué sé yo qué. Y la del cierre dijo, yo vine de otro estado y esto hay que cerrarlo. Sé, y te lo digo, Roner, aquí, que se fueron todos para allá. Cuando regresó, me tira el abogado ahí y me dice, firma ahí. Te saliste con la tuya. El dueño de la casa le bajó $10,000 a la propiedad y el banco aumentó el préstamo. el préstamo a 20,000. Yo no sé, parece que en ese tiempo se podía hacer todas esas cosas. Wow. Y ahí salí con mi casa y de ahí yo dije, oh, esto es así. Ah, pues espérate. Empezaste a comprar casa. Compra mío. Que tengo vaina que ni sé lo que tengo. Te lo juro. Pero lo que es, tú sabes lo que estás hablando aquí, que es lo que a mí me encanta que nosotros compartamos en este podcast, es de, tú hiciste las cosas con fe y la fe tiene que ser ciega. Claro, y aparte de, era o perdía los $20,000, porque imagínate, no te iban a devolver tu dinero, porque eso es así. Claro. O me arriesgaba. Por eso yo le digo a la gente, Arriésgate. Arriésgate, que hay muchas personas que dicen, no, que yo no puedo hacer esto. Yo no veo nada imposible. Para mí no hay nada imposible. Todo yo te digo, yo quiero esto, y cuando yo digo yo quiero eso, lo logro. Tú mencionaste a Walter Mercado, y cuando ya yo estaba en mi apogeo con la gente, eran hasta 50, 60 gente que iban en un día, fila de gente, ya mi casa estaba saturada, los muebles me lo habían dañado, porque era en el apartamento que yo consultaba, y me decían los espíritus, tú vas a tener una botánica, me decía la voz que me habla, y yo le decía, pero ¿de dónde? Si yo me voy a graduar, voy para mi universidad. Y me dice, no, tú no vas a la universidad. Y ya yo estaba ready para ir a Lehman College, que me habían aceptado en la universidad. Junio 30, abrí la botánica en Nueva York, con un número de lotería. Que me entré la mano en los bolsillos, tenía $5, miré así, vi un número, que una amiga mía, ay, yo bajo con un número. Esa amiga mía de ese día no me habla porque es que yo no le di el número a ella. Te lo juro. O sea, Mira, en los $5 me gané 7,000 y algo de dólares. Eso, allá se juega. Con los números que tú habías visto. Con los números que había en la pared. En ese momento. Y me entré la mano en el bolsillo y vi que tenía $5 ya. Ponlo ahí. Y de allí, con ese dinero, abrí la botánica. Y la gente me decía, por eso nunca puedes llevar de la gente. Óyeme esto. No, tener un negocio, tú tienes que tener muchísimo dinero después de los 5 años y que lo taxe. Hermano, yo abrí mi negocio, como fue una bendición. Desde el primer día montando las velas, vendimos $50. Mira. Fue una cosa maravillosa. El negocio está abierto todavía, la botánica, el ¿Cuántos templo. años ya? 33 años, 34. Fue en el 91. Se dice fácil. Se dice fácil, pero está abierta. Entonces yo dije, ¿tú sabes qué? Si me va mal, ¿qué va a suceder? Voy a bajar el gate, la compuerta, y me voy. ¿Y qué voy a perder? $5. Yo nunca pensé de que en el premio, en los 7,000, nada de eso. Qué manera brillante de pensar. Pero de verdad, es la realidad. Cuando tú no tienes algo, es como... Tú sabes, Víctor, que yo siempre insisto tanto en este podcast que uno tiene que atreverse a hacer las cosas aunque al principio no sepas lo que estás haciendo. Exacto. Pero sobre la marcha se va corrigiendo. Y eso es exactamente lo que te pasó a ti. Exactamente. Porque aparte de eso, luego, ok,
asumo que empiezas a consultar personas y alguna de esas personas es la que te lleva a la televisión. Bueno, ahí sucede que llega una productora y está ahí y me dice, mira, yo estoy trabajando para Primer Impacto. Y quiero tener historia, la cosa me está yendo, no me está yendo muy bien, porque eso tenían que buscar historia, ese es su trabajo. Y me dice, ay, pero tú pudieras hacer una buena historia. Tú, porque contar tu vida, de que mira, que tu botánica, que esto, ay, tú fueras bueno, yo te voy a proponer. Y a mí que me gustaba la televisión, yo decía, tú sabes, jovencito, yo estaba ahí como de, ¿cuántos años? Yo 17, 18 años menos. Y me dice, te voy a proponer que sí o que yo, bueno. Pero el espíritu me dijo que la persona que viniera tenía que consultarse para saber si era verdad o no que existía lo espiritual. Oye, el compromiso. A eso le toca a una muchacha que era la que estaba ahí y no pudo llegar. Entonces buscaron un señor que era como que la suplía ella. Era chileno ese señor. Ahora no, güey, mira, no llega fulana, ven tú. El hombre se sienta ahí y dice, sí, yo no tengo problema, que me diga lo que sea. Comienzo yo a decirle, usted se va. Usted se va de aquí para su país. Va a tener como este cargo, es algo grande. Pero eso es ya, prepárese. Cuando sale, que estaba Mirka de Llanos y María Celeste, cuando sale el show, dicen ella, bueno, parece que el niño prodigio la pegó porque nunca jamás volvimos a ver a fulano. Él se fue, no había salido, ¿sabe que eso lo graban? Sí. Y como al mes que sale. Sí, correcto. Bueno, la cuestión es que el señor se fue a Chile y él dirige por allá un canal de televisión. En ese tiempo se fue a dirigir un canal de televisión que lo llamaron de su país todo. Yo le dije tanta cosa al hombre que él dijo, la cámara, párenla, porque yo me fui muy profundo. Ya. Y él mismo dijo, crean o no en el niño prodigio, de que hay algo, porque este hombre me dijo cosas que nadie sabía. Entonces, desde ahí fue como esa puerta que se abrió. Ahí mismo fue Fuera de Serie, que ahí está tu productora. Y te pregunto, Y llegaron las cosas así. ¿todavía estaba Walter Mercado dando el horóscopo en Primer Impacto? Bueno, sí, de ahí viene todo. Porque entonces yo llego aquí a los Estados Unidos. Había un programa los viernes a las 11 de la noche, bien tarde, y era el programa de Walter Mercado. Y yo dije, wow, mira, pero él está haciendo la cosa espiritual y está en televisión, porque a mí me gustaba mucho el teatro, Claro. la televisión, ese era mi mundo. Sí, claro. Si tú ves el libro de graduación, dice que yo voy a ser actor o algo director de televisión. Eso era mi deseo. Claro. Entonces, al yo ver, wow, que él está haciendo lo que yo hacía y él también involucraba a los santos y las cosas. Yo dije, wow, yo voy a ser como él. Pero no voy a usar esa capa y todo eso anillo y esa cosa. Yo como que lo analizaba así, pero yo voy a estar donde él está. Mira, hermano, la palabra tiene poder y toda una energía. Una vez oí en un programa de radio que estaba Walter Mercado en Brooklyn, donde Melba Ortiz. Y llamé, que quería una consulta con él. No tenía para pagar eso, lo que él cobraba en ese tiempo. Pero me hice amigo de Melba Ortiz, que era la astróloga, detrás del astrólogo. Ya. Y ella era la que hacía como todas las cosas, ella la que... todo lo que el papeleo, y él venía y ya ¿Lo ejecutaba? Sí, le sí. ejecutaba. Bueno, ¿qué sucede? Que ella me dijo, no, yo imparto clases acá. Y yo dije, ¿de verdad? Pues mira, comencé yo a ir. Ella me dio clases de astrología, comencé a aprender con ella y ella fue mi maestra al principio. Y ya de ahí yo caí, como quien dice, en el mundo de Walter. Ahí sale la revista de Walter. Me dice, ¿ya no te gustaría anunciarte en esa revista? Ya que tú tienes tu botánica, tú das consulta. Y yo dije, claro. Podía comenzar y pagaba adentro de la revista un poquito, pero me fue yendo mejor y mejor. Y después yo fui y estaba en la contraportada de Walter. Yo decía, algún día, cuando él no esté, yo tengo que ser la portada de la revista. Y yo tengo
ya mi revista hace como ya creo que vamos por la 7ª o 8ª edición. ¡Wow! Y así fue. Yo hacía la parte de atrás que tú no sabías si era el frente o la parte de atrás. Claro. Y yo decía lo nuevo, lo que llega. Así era que yo me anunciaba, porque yo visualicé todo eso. Pero yo quiero que ustedes escuchen con detenimiento lo que está diciendo el niño prodigio. Y es el poder de la visualización y de la fe. Tú sabías que no sabías cómo, pero sabías que lo ibas a hacer. Claro. Y lo declarabas de manera verbal, pero también yo siempre he dicho que la mente va delante de las acciones. Exactamente. Y participé en la revista, escribía. Bueno, me hice parte de ese. Y de verdad que a Walter lo conocía por teléfono. Más conocía a Willy, que era el que estaba con él, y a su sobrina que hablábamos. Pero a Walter nunca lo conocí. Pero, para que tú veas cómo es el universo, aquí en Miami le hicieron un homenaje. Como 3 meses antes de morir, algo así. Y yo me fui con Giselle Blondet a eso. Y yo me subí arriba, que por poco lo tumbo. Porque lo tenían como encaramado en una cosa, en unos sillones. Pero me subí hasta el fondo y le dije que eso está ahí, que tú lo puedes buscar. Walter, vengo a darte las gracias en nombre de todos los astrólogos del mundo y videntes, porque tú fuiste el que nos abriste la puerta a todos nosotros. Gracias, gracias, gracias. De frente, ese momento, en ese día. Sí habíamos hablado por teléfono, pero ahí en persona, cara a cara. Cara a cara. Y 3 meses después fallece. Fui a su entierro. Estuve con ellos, claro, porque yo era como parte de todo ello, conocí a su sobrino. Claro, de su órbita. Exacto, exactamente. ¿Y qué fue para ti despedir a Walter Mercado? Bueno, de verdad que fue mi inspiración, es como que, wow, pero fue grandioso porque él fue una persona muy querida, fue una persona que siempre trataba de ser positiva, todo era como amor. Tú no veías nada de Walter cuando yo... Bueno, algunas, no puedo llamarlo ni colega, porque tú ves gente que dice que en un horóscopo te va, cuidado si pasa por una cosa que te va a morir, o que te va a caer no pasa debajo de una escalera, porque... Y yo digo, pero ¿y qué horóscopo es este? ¿Entiendes? Claro. ¿Dónde está la astrología? Claro, ¿dónde está la ciencia detrás de esto? Exacto. Y yo dije, Walter fue una persona tan positiva, tan linda, y lo lindo que Walter es Walter. Yo nunca jamás me voy a comparar con Walter Mercado porque él fue él. Pero también, fíjate que tú y Walter tienen algo muy en común, que Walter era histriónico, era actor. Tenía esa misma virtud también de ese dominio escénico que tú lo tienes. Pero también pienso que con la partida de Walter también se te abre una oportunidad a ti para convertirte en la figura principal de la astrología dentro de Primer Impacto. Exactamente, sí, porque creo que parte de lo que tú sueñas y todo el mundo lo dice, y todo el mundo dice, tú no ha visto nadie. Por ahí anda un mundo que te imita, se sientan en la silla, se ponen la misma capa, se ponen todo. Pero no, porque yo creo que eso es algo natural. Algo que tú lo vienes trabajando. Yo he trabajado la astrología así mismo científicamente. La has estudiado. Claro, la estudié. Pero en realidad, yo te puedo decir, soy astrólogo porque estudié, me preparé, pero yo me siento un vidente. Yo tengo el don. Yo nací con eso. Yo te puedo buscar una carta astrológica, te la puedo hacer, te la puedo interpretar, te puedo decir, mira, pero en realidad lo mío es mi conexión espiritual. Que en realidad Walter no tenía eso. Porque lo de Walter fue más estudio, como tú lo dices, era un actor. Walter llegó donde llegó porque no hay casualidad, sino diosidencia. Faltó la persona que leía el horóscopo y él estaba haciendo una novela con una capa y una cosa, y el Lin Ortiz le dijo, ven tú y siéntate. Y él gustó más que el hombre, y de ahí se quedó. Y él obviamente era una persona muy estudiada, aparte tenía misterio, tenía sus seres, tenía su creencia, era santero, tenía hijo de Oshun. Entonces todo eso, su práctica, una persona que leía. En la casa de ese hombre habían libros por todos los lados. Entonces, eso era una persona
inteligente. A la diferencia que tal vez yo tengo muchísimos libros, he leído la mitad, no he leído todo. Los tienes por decoración. Sí, no, yo leo, si me interesó Claro, el libro, me claro. quedé enganchado. claro. Audiobook te oigo todo, Ya. que me encanta. Pero no te voy a hablar mentira, pero lo mío es nato. Lo mío, yo estoy aquí, yo digo, este hombre que está ahí tiene tal y tal cosa. O voy caminando por la calle y siento y te digo, o entro a un restaurante, que ese es el show que quiero. Ya lo visualicé. Porque es que yo camino en las calles, me siento. Mira, el otro día entré a la tienda de la maleta, que se me rompió la maleta y la llevo a arreglar. Y le dije a la muchacha, ¿por qué estás peleando todo el día? Te levantaste con esta rabia. La muchacha me puso roja como un tomate. Me dice, ¿quién tú eres? Me dice, fuiste un ángel que llegaste. Y yo le dije, todo va a pasar. Me dice, sí, que tenía un rough day. Yo, no, estás peleando contigo misma. Estás peleando contigo, te está pasando esto. Pero mañana será bonito. Me acordé de Karol G. Ujú. Mañana será bonito. Tranquila, positiva. Y ella me dijo, eres un ángel. No sé si no me cobró la maleta, porque no me cobraron, me empezaron, o es parte de la cosa. Pero lo que te quiero decir es que yo siento como esa conexión con la gente. No, lo tienes. Y es algo como, pero que veo, porque como yo decirle a esa muchacha, mira, Claro, de la nada. tú pasaste el día peleando, hay cosas que son tan así, Tan que yo tan mismo específicas. yo lo creo. Claro. Pero, ¿qué le respondes tú a la gente que piensa que eres un charlatán? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Bueno, mi amor, que en la viña del Señor hay de todo. Y tú no te puedes poner como con los zapatos de la otra persona. Yo digo a la persona, aprendan, entiendan. Cuando yo no conocía del horóscopo, de la astrología, yo decía, ay, esto es algo inventado. Pero después que ya yo me di con ciertos astrólogos, que he ido a estos seminarios grandes, que he conocido a esta gente, hay cosas en astrología que yo ni quiero mirar, porque son cosas muy profundas. Hay cosas que tú dices, no, esto de verdad existe, aquí hay algo, ¿entiendes? Entonces, cuando tú aprendes o tú sabes de lo que es, entonces tú dices, no, espérate. Entonces, mucha gente que dice, no, esto es un charlatán, esto es lo que sea, que me conozcan. A mí me encantan esa gente. A mí me fascina una gente que me dice, yo no creo en eso. Ay, mi amor, ese es el que me gusta. Para decirle, este pastor, y se queda. Hubo uno que me dijo, tú googleaste eso. ¿Cómo tú sabes eso? ¿De dónde te lo sacaste? Porque yo le dije, tú te rompiste un pie, qué sé yo qué, y te pasó tal cosa en tal tiempo. Y me dijo, eso fue que lo buscaste en internet. Mente, con eso no había ni internet. Como está ahora, ¿entiendes? Que Claro. la mente artificial y qué sé yo qué. No, yo no necesito. Es más, cuando yo voy a consultar, que la gente que han trabajado conmigo en televisión saben o algo, yo no voy preparado, no me gusta. Me gusta que nazca, que las cosas fluyan. Sí me gusta saber nombre, fecha de nacimiento y ya. Pero lo que me fluye, lo que me dicen mis cartas, lo que me dicen mis seres, es lo que yo hablo, es lo que yo digo. Claro. Entonces no es como que, ay, que averiguó, que Ajá, esto. que es inventado. No, hay veces que cuando hablan de artista, yo no soy muy farandulero. Entonces muchas veces no sé quién es quién. Y he dicho cosas, me dicen, no, pero ya eso le pasó. Y te lo juro que yo no sabía ni quién era esa persona. ¿Y te has metido en problemas por decir algo a algún famoso? Bueno, tú sabes que yo tengo mucho cuidado con eso porque yo soy parte de la televisión. Entonces tengo que tener cuidado porque conozco mucha gente. Y hay gente que hasta incluso son, yo no lo puedo creer, clientes, son amigos, son gente que se consulta conmigo. Tienes Entonces, clientes famosos. pero, por favor. Mencionaros uno. No. Eso es prohibido. Pero yo te quiero decir, entonces, yo trato nunca de hablar de esa persona, pero hay veces que sí, que yo digo, mira, yo veo esto y esto. Mira, una persona que yo le he atinado ahí es a Jennifer López, es a Shakira. Si tú ves búscalo, entren a mi Instagram, Nino Prodigio, todo junto, para que vean la predicción de Shakira. Es una cosa como todo lo que le pasó. Y con fecha, cuando lo dije, cómo lo dije, algo increíble. Que yo, después que yo lo veo,
Te asombras tú mismo. Sí, yo digo, wow. Mira, va a tener ese problema de la corte, pero no va a pasar. Está pasando mucho problema con la familia. Todo se ve esa separación. Lo decía desde el día 1, que yo veía esa separación que no quería que pasara, pero yo la veía. Y todo, fue una cosa increíble. Y así con muchas cosas, no solamente Shakira, muchísima gente. Hablando de Shakira y de su vida amorosa, muy poco se sabe de la vida amorosa del niño prodigio. Ajá. Cuéntame de tu vida amorosa. Tú sabes que yo soy, ¿cómo te diría? Tuve una pareja, falleció. Ay, no, lo Sí, siento. sí. Entonces, en un accidente, ¿Lo viste? ¿Que le iba a pasar eso? sí. Además, se lo dije. Se lo dije. Wow. Se lo dije. Le dije, cuídate. Y él no me creyó. Y bueno, te voy a ver la cara en un ataúd. ¿Le dijiste? Y así fue. ¿Cómo fue el accidente? Ay, no me gusta hablar de esas cosas porque son cosas como muy profundas, pero fue algo muy feo lo que le pasó. Pero yo se lo dije antes que le pasara. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Bueno, duramos como unos 6, 7 años juntos. ¿Cómo haces para vivir sabiendo que tu pareja va a fallecer? Bueno, es que es como yo te digo, yo tengo ese don de poder ver igual como veo como una felicidad. Si una persona o está enferma o le puede pasar algo. Mira, una vez se consultó un muchacho conmigo y yo le dije, te van a hacer una invitación a Colombia. El tipo no era colombiano, era de otro país. Te van a hacer esta invitación a Colombia. No vayas porque no va a regresar. Pasado, como me dice su mamá, que pasó 7, 8 meses, parece que no se acordaría o algo. Lo invitan a Colombia y lamentablemente cuando lo trajeron en una cajita así. 2 meses después, a su mamá se le entregaron. Wow. Entonces hay cosas que yo tengo, que como tú dices, don, y yo siento que todo el mundo lo tiene. Yo creo que todo el mundo, si se pone, no sé, hace meditación o si, no sé, le llega, yo veo como una película. Te llega. Es que eso es lo que dice mucha gente, que todos tenemos la capacidad, pero no todos la desarrollamos. Yo no sé cantar. No, claro. Pero hay gente que desarrolla. Claro. No, pero es que es canto. distinto, porque dicen que supuestamente todos tenemos la capacidad de hacerlo. Y más nunca te diste una oportunidad en el amor. Sí, no, yo sí. Pero, me da mi oportunidad. ¿cómo está tu corazón, pues, ahora? No, ¿Estás soltero, disponible o no disponible? Vamos a decir que estamos disponibles. Tú sabes lo que pasa, yo soy del signo de Virgo. Ajá. Y somos muy picky y las personas de Virgo saben. Sí, mi mamá era Virgo. Imagínate. Súper picky. Bueno, entonces en el amor, somos, al ser tan perfeccionista. Pero también no crees tú que le dará miedo a una persona saber que tú tienes estas habilidades y ser tu pareja. Saber que vas a saber lo que está haciendo y no está haciendo detrás de ti. Muchas veces yo me lo busco de lejos, de otro sitio, que como que no sepa mucho quién soy yo. No me lo busco muy de cerca. Claro. Pero de verdad que yo creo que sí, que tal vez alguna oportunidad me daré algún momento, pero me la estoy pasando bien. Me parece muy bien. Bueno, vamos a hacer esta cosa loca ahora. Ajá. De consultarme aquí en directo con el niño prodigio. Bueno, y que sea lo que Dios quiera, porque esto es para el entretenimiento de ustedes. Claro. Que sea todo. Vamos, que positivo, fluya, que fluya. Ahí ya tú la cortaste, vale, ahí ponle tu mano otra vez. Y así la vas a cortar. Deme tu nombre completo con nombre y apellido. Rodner Aníbal Figueroa Rigual. Córtala en 3 hacia donde ti. Ok. Por mí. Por mí. Ahí sí. Ajá. Por mí. Por mi casa. Por mi casa. Y por lo que me espera. Ahí mismo. Okay. Ahí ya, y ahí están las 3. Ahí están las por 3. ti, por tu casa y por lo que me espera. Por ti muchas cosas ahora. Mira, hay como algo que se retira, hay algo que se va, que tienes que dejarlo ir. Hay algo que se te va a ir y eso es ya, porque eso está por ti en un momento. Es como una decisión que vas a tomar, que tú vas a decir, esto se va de mi vida, esto se retira. Y tú sabrás lo que es. Lo hace muerto que esté para Yo sé lo que es. Bueno, realización, mucha realización. 9 años, ¿qué marcan 9 años para ti? Bueno, yo nací un 9 de abril. Mira. 9 años, en mi cumpleaños número 9 me lo recuerdo con muchísimo cariño, 9. muy especial. El 9 para mí es un número especial porque es el día en que yo nací. Y 9 años, yo creo que, vamos a ver, déjame sacar la cuenta.
hace 9 años desde que me votaron de Univisión. Bueno, ese ciclo se cierra. Yo sé que tú estás en tu podcast, que tú dices que esto, que sí o qué, pero te vas a acordar de mí porque va a venir un proyecto en televisión. Y tú tienes que aceptarlo, porque mira, aquí te lo habla. De esos 9 años, míralo aquí, mira, ¿qué dice ahí? ¿Qué número es? 9, no, ahí está el 9, se los muestro porque aquí está el número 9, no sé, la cámara no se puede acercar, pero aquí está el número 9 para que lo vean. Ok, y aquí te habla de Realización. realización. Todo, porque yo siento que todavía tú no has cerrado ese ciclo. Tú todavía no has cerrado ese ciclo y como que vas a hacer algo donde tú dices, ahora sí, ya lo hice, lo sigo, no lo sigo, pero tú regresa porque aquí te habla de realización. Hay un proyecto en puerta. Hay algo también con una casa. Esa casa se ve al lado del mar, de la playa. Eso como algo también, como otro proyecto. Pero tú vas con el sol de frente. Has tenido como mucho tiempo. No es que no estás haciendo nada, porque has hecho muchísimas cosas, pero como que ahora es como para ti. Ya. Ahora todo va a alumbrarse, ese sol, todo es como para mí. Tú vas a volver, no sé qué es lo que tú vas a hacer, qué es, pero yo te veo otra vez, mira, brillando con ese sol. Qué maravilla. Me les voy a mostrar la carta para Y que la vean muéstrala, aquí. porque ahí sale. En cámara, efectivamente. Está ahí brillando con el sol. Mira, y a nivel espiritual se acerca mucho tu madre, mira. Ay, sí. Uf, Sí. mira, yo tengo todos los pelitos. Actualizado. Sí, está ahí contigo. Sí. Y siempre es como que nunca te suelta. No, y yo la siento. Pero muy, muy fuerte. Y más en estos días, no sé por qué, Sí. la he sentido más que nunca en estos días, porque ella está ahí como contigo y ella como que te abraza. Y yo la siento. Pero una cosa, Y me emociona mucho que me lo digas porque pero en estos días hay algo. sí, mi mamá siempre fue mi mayor fan, ¿no? Y eso a lo mejor es lo mismo que le sucede a la mayoría de las personas que están en este medio. Pero mi mamá disfrutaba todo lo que yo hacía de una manera impresionante. Y yo he sentido que parte del éxito de este podcast ha sido que siento que ella está detrás de esto. De verdad que sí. Y me da risa que digas eso de la televisión, porque hoy casualmente venía pensando, cuando venía manejando hacia acá, y decía, estos programas los hacía antes Don Francisco y Cristina. De estas entrevistas de 1 hora profundas, Claro. para conocer verdaderamente a los personajes que vienen y que conocemos de la pantalla, pero que no conocemos su espíritu. Y yo pensé, qué lástima que no hagan estos programas. Y si algo me gustaría hacer en televisión nuevamente sería hacer esto en un formato para televisión. Lo pensé viniendo para acá. Por eso cuando tú me dices eso, yo dije, la única manera que yo regrese a la televisión es para hacer algo de una naturaleza como esta que tiene un propósito. Y no hacer televisión por hacer televisión. Porque la televisión me lo ha dado todo en mi vida. Pero yo quiero hoy regresarle a la gente que me puso en esta posición, porque es el público el que está en esta posición, no es la televisión, Claro. regresarles ese propósito a ellos. Y acuérdense, esto quedó aquí grabado. Abre tu mente, abre tu corazón. Let it go, let it go, let it go. El que no quiera verte se te va a tener que ver, pero tú regresa porque regresa. Y lo dijo el niño prodigio. Bueno, aquí queda grabado en cámara y si esto se llega a dar y es un formato donde yo pueda tener invitados, en el primer show vas a estar tú y vamos a poner este clip en el que tú estás diciendo esto. Amén. ¿De dónde sacaste tú ese famoso let it go, let it go, let it go? Wow, ese let it go llega de Despierta América, que me avisan y me dicen, vas con los horóscopos. Empezando la semana que viene, me llama y yo digo, ¿pero cómo? Espérate, no, tengo que prepararme. No, ya el lunes, eso fue como un sábado, sale en vivo. Yo dije, tú sabes que me voy a llevar mis cartas. Las cartas que tomo son en inglés. Entonces, pero
yo sé inglés. Entonces cojo mi carta y yo le digo, bueno, para Aries, la carta que le salió el amor. Para fulanito, mira, te sale la carta de la prosperidad o te sale tal. Entonces yo le voy interpretando, porque yo puedo hacer un horóscopo que yo le llamo el horóscopo espiritual, porque es basado con las cartas. Claro. Ahora mismo yo digo Aries y le salieron esas cartas, le digo, mira, hay una realización, se cerró un ciclo, se abre otro, algo se retira. Eso yo se lo puedo decir al signo, Claro. lo que te acabo de decir a Claro. ti. Y cuando le toca al signo de Acuario, está este niño allí, ¿cómo es que se ¿Cuál llama? era? ¿Cuál era? Espérate, él no trabaja en Despierta América, él estaba Suplente. de suplente, Ernesto LaGuardia. Ernesto Laguardia, el actor mexicano. El actor mexicano está ahí y Ernesto, yo estoy aquí en vivo, saco mi carta y mi carta dice let it go. Y yo en ese momento en vivo no sabía cómo decir. Traducirlo. Déjalo ir. Suéltalo. Entonces yo dije, bueno, Acuario, tu carta es let it go, let it go, let it go, let it go. De ahí Suelta. Y de ahí comenzó él. el bochinche. Como me dijo el niño prodigio, let it go, let it go, let it go. Porque él no sabía decir, yo no sé. La cosa que salió es let it go. Pero cuando yo llego a mi altar, oye, qué curiosidad. Mi voz que me habla me dice, ese es tu mantra. Como tu frase, tu punto. Y significa levántate, renuévate y goza. Let it go. Levántate. Let it go. Claro. En Renuévate. español quiero decir levántate, renuévate y goza. Y goza. Y de ahí yo saqué hasta un libro, La magia del let it go. Y todo, porque de ahí empezó como todo, porque en la vida tú tienes que levantarte, renovarte y gozar. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Exacto. Entonces ya quedó. ¿Cómo en qué parte tú estás de tu vida ahora mismo? O estoy en let it go, en levántate. O estoy en la parte de la renovación. O estoy en la parte de que estoy Gózatelo. gozando. Entonces, de ahí salió todo. Y eso fue todo el mundo. Y los niños me veían en la calle. Mami, mira, let it go. Mami, y de ahí. Entonces yo dije, yo siempre digo, con Dios todo y sin Él nada. Es verdad. Y let it go, let it go. Let it go. Y de ahí quedó todo. Y me acuerdo que Sammy Ajá. me llama y me dice... Sam es un peluquero maravilloso, es un peluquero maravilloso de las estrellas de televisión que estuvo muchísimos años en Univisión. Y me dice, mira, ese es tu eslogan. Regístralo, no lo sueltes. Ese es tu eslogan. Y lo tienes registrado. Sí, Muy todo, mi bien. amor. Muy bien. Y ven acá, ¿y el niño prodigio de dónde salió ese nombre? Bueno, cuando yo, me dice mami que cuando ella estaba, dice ella que sintió de que salió embarazada, pero le presentaron, una mujer le presentó, ella dice que fue una bandeja de oro. Le dice, mire, este va a ser tu hijo, va a ser conocido y va a ser el niño prodigio. Pero ahí no termina todo. Mami decía esas cosas, pero llegó una señora, cuando yo comencé a consultar en Nueva York, en el Bronx, en el apartamento, que ella se soñó, que ella fue donde un niño prodigio a consultarse. Le dice una señora, mira, hay un señor que consulta, que sabe. Y ella le dice, no, un señor, es un niño porque yo me soñé. No, que es un señor. ¿Sabes qué? Claro. No sabía en esos tiempos, imagino que no iba a pensar con un muchachito. Claro. ¿Desde qué edad consultabas tú? Bueno, que yo tenga uso de razón desde los 7. Ya. Pero ya en Nueva York yo tenía como 14, 15. Así. Y ahí, cuando yo abro la puerta, esa señora se hinca y dice, el niño prodigio. Me dice, ese es tu nombre. Porque me lo dieron en sueño. Y desde ahí, como también mami decía lo mismo, yo dije, espérate, yo soy el niño prodigio. Entonces, y de ahí fue mi nombre y lo hice como marca, como trademark, Nino Prodigio. Y quiero que ustedes vean lo Que de niño no tengo nada. No, pero tú lo haces muy bien. Amén. No, tú no envejeces. Yo no sé quién ¿Cómo será, vine, mi amor? cuál será tu secreto, ni quiénes serán tus amigos, pero lo que sea que te estés haciendo, te lo hacen muy bien. Yo siento que tú convertiste tu talento en una marca personal y
de esto se trata mucho también este podcast, de decir a las personas que no tengan miedo de Jamás. hacer sus emprendimientos. Porque, como bien me decías tú, no es solamente ya las consultas, es tu línea de productos. O sea, explica a la gente cuáles son esos negocios aparte que tú tienes, Bueno, además del esoterismo. bueno, cuando empecé todo, desde que yo decía, me pasaba yo trabajando en consulta desde 1 de la tarde, eran las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Hay veces que al otro día a las 2 de tanta gente. Empatabas un día con el otro. Sí. Wow. Hay veces que cuando la botánica se abría, nosotros salíamos y el que le tocaba entrar en la mañana estaba entrando. Y nosotros todavía ahí, consultando gente. Wow. En el Bronx, la gente sabe. Y yo dije, pero si yo tengo este don, hay más gente que tienen el mismo don que yo. Entonces yo me dediqué en los últimos 10 años a buscar otras personas que tuvieran el mismo don que yo tengo en el mundo entero, y creé lo que es la línea espiritual, que también fue un sueño, porque tú sabes que antes existía lo de la línea 1900, qué sé yo qué, pero eso era fraude, la gente... y yo dije, pero eso se puede hacer con gente reales, con gente que de verdad sepan. Porque así como la gente dicen que yo sé, tú mismo acabas de mencionar a otro muchacho, Sí. imagino que tiene sus seguidores y él sabe. Yo dije, yo me voy a dedicar a buscar gente. Eso sí es un show de televisión, buscando esos psíquicos, porque ahí aparecen locos y de todo, Me imagino. que no saben nada. Pero yo me encargo de eso. Y entonces creé mi línea espiritual del Niño Prodigio por más de 10 años. Y eso fue otro sueño también que yo tenía. Yo veía eso y digo, ese negocio o eso que se hizo en esos tiempos que fue malo porque no lo supieron trabajar, yo digo, se puede hacer con gente real. Claro. Y yo pensaba que eso de tener una línea era tú conectarte con el teléfono y un número. Mi amor, ahí no era así. Ahí había que tener muchas cosas, tecnología, todo, ¿no? Sí, un call center, eso lleva Call una center, complicación. sí. ¿Y cómo garantizas tú que las personas que tú tienes ahí tienen todos esa capacidad de clarividencia? Bueno, primeramente pasan por un filtro. Vamos a decir que yo pongo anuncios en Ecuador, en República Dominicana, y llegan 20 candidatos, llegan 50, y pasan por un filtro primero, que es una chica que está dedicada a eso, que también es una medium, y yo la tengo a ella dedicada a eso. Ya cuando llega el filtro, ella dice, bueno, aquí tengo 10 personas. Esas 10 personas pasan a otro filtro. El filtro más malo y más fuerte es mi prima, que no cree ni en el agua que moja. Entonces, cuando pasan ya por esos filtros, que mi ¿Y tu prima también tiene...? nosotros la familia completa tiene ese don, Ya. que era de mi bisabuela. Ya. Entonces, son muy espirituales. Y ella me dice, estas son la gente ya que tenemos, que creemos que tenemos. Y ya yo paso entonces y ya yo lo siento. Es la prueba final. Yo soy como la prueba final y ya yo siento a esa persona, aparte, están en prueba. Yo lo suelto, pero están probando. Y tú sabes que eso se sabe, porque cuando tú sabes, tú sabes. La gente te vuelve y te llama, la gente pregunta por ti. Y ya yo tengo 10 años, tengo psíquico trabajando 10 años conmigo, buenísimo. Algunas veces le dicen, ¿el niño está disponible? No quiero hablar con el niño, quiero hablar con mi psíquica. Y yo, yes, porque eso es lo que yo quería. Ya. ¿Entiendes? Eso es lo que y yo también decía, yo quiero que una persona que esté allá en la Pachamama, que esté tal vez en Haití, que esté en República Dominicana, esa viejita, ya, yo tengo gente que no sé cómo para montarle la computadora, eso ha sido... Sí, una tragedia, pero sí, porque no sabe. La tecnología. Pero ella sí sabe leer las cartas. Ya. Ella sí se conecta. Ella es buena. Entonces, yo le estoy dando como esa oportunidad para esa persona, que no la vean como tú dices, hay una charlatana, ahí está la vieja fulanita que yo le di el estatus. Claro, pero también hay gente que piensa, eso es magia negra, eso es brujería. Pero pues si yo te digo ahora, no, esto es, ¿cómo que le dicen? Herbología. Y ahí te cambio la cosa. No, esto es un mantra de que si yo quedé de la India. Que todo es marketing.
tú sabes cómo tú vendas las cosas. Ya. Pero en realidad todos somos raíces, todos venimos de África. ¿Qué pasa con la parte de eso, de la santería, de la espiritualidad? Porque lamentablemente eso viene de África. África eran los esclavos, eran negros. Entonces ya eso es algo malo. Todo lo que ellos hacían eran cosas malas. Pero ellos fueron tan inteligentes que ponían el santo ahí de frente y detrás ponían lo que ellos creían. Que ahí está el sincretismo. Entonces de ahí que la gente que no entiende, que no saben, entonces yo como que no, entonces, I don't have time for this. Claro, no tengo tiempo yo de explicarles eso. No, pero que en el sentido a la gente que no, Claro, cree, que no saben, es todo. Pero sí, el hinduismo, el budismo, ay, eso es chic. Y yo creo que para que la gente lo entienda mejor, a los esclavos, como no les dejaban, africanos, no les dejaban practicar su religión con sus santos que ellos le tenían devoción, de manera muy astuta, ellos usaban los santos de la religión católica. Exacto. Y como dices tú, alababan a Santa Bárbara y por detrás era un santo de la religión. Changó. Ajá, por ejemplo. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo, era adoración a su santo. A su santo. Pero en el fondo yo siempre he pensado que a todo el mundo, al que no le da fascinación a este tema, por lo menos le da curiosidad. Ay, mira, el primero que dice yo no creo, que sé yo qué, es el primero que lee el horóscopo. Déjame ver qué me dice, mi ciudad. Pero yo no creo en eso. O me ven por ahí, bueno, niño, que tú me ves. Claro. Y cuando, por ejemplo, van a tu botánica y tú tienes un producto ahí, no sé, un polvo mágico. ¿Es mágico de verdad ese polvo? Bueno, ¿A qué te refieres tú, por ejemplo, con ese tipo de producto? bueno, te explico algo. Todo en la vida es fe. Si tú ves mis productos de la botánica, dicen el ingrediente principal es tu fe. Así que yo lo tengo puesto. Yo sí trabajo con aromas, con cosas. Mira, la lavanda, yo te pongo aquí, te traigo y te pongo esto de lavanda y al final toda esta gente va a quedar como un poquito dormido. Porque eso te trae paz, te trae calma, te trae tranquilidad. Si yo ahora mismo tomo el pacholí, la canela, son cosas calientes, son cosas que encienden. Y obviamente tú te vas a unos baños de eso y te vas a sentir encendido, te vas a sentir caliente, ¿entiendes? Entonces todo tiene como su fin, tiene su significado. Ahí que yo te digo que todo, antes si tú usabas y tú usabas el pacholí o tú usabas la menta, la hierbabuena, son cosas de brujería. Pero ahora es herbología, ahora es the patchouli perfume for our mouth, el pacholí de waffle, de qué sé yo qué. Ay, ese sí es bueno y ese no es brujería, porque ese lo hizo lo hizo Tom Ford. Pero cuando lo hacía, chimpuchían allá en el... Sí, claro. Era brujería. Esa era Claro, brujería. Entonces, claro. Es todo como la gente Y que al final la medicina viene casi toda de productos De la que vienen de planta. la naturaleza, de la planta. O sea que sí, hay su lógica ahí. Y ven acá, hablando de Top Chef, porque me da curiosidad. ¿Tú sabías cocinar o no sabías cocinar? Bueno, la gente decía que yo di que sabía cocinar porque a mí me gustaba. Acuérdate que mi abuela, Isabel, que fue la que me crió, que era mi tía abuela con mi mamá, ellos tenían una fonda de comida. Entonces ellos cocinaban, pero no era que yo cocinaba con ella, nada. Claro. Pero los aromas, los olores, aparte a mí me encanta hacer perfume, estoy con lo de las hierbas todo el tiempo. Entonces como que creo que tengo eso desarrollado de los olores, de los sabores, que sabes que es una combinación Si de tenías todo. noción. Y cocinaba mi arrocito, me quedaba bien, la habichuela. ¿Te tuviste que pelear con alguien en Top Chef? Ay, sí, ahí uno se pelea, pero los pleitos ahí son bonitos, porque tú te peleas por ajo, o porque tu comida di que está mala, o porque el otro se siente envidia porque te aplaudieron, pero todo es como, después que tú sales del show, tú estás en una burbuja ahí adentro, y todo lo que te dicen tú te lo coges personal, pero después que salen todos somos hermanos, todos somos amigos. El que era tal vez el más y que más malo, ese es el que más me llama hoy. Fíjate. O sea que hiciste buenos amigos allá adentro. Sí, no, nosotros, esta temporada fue muy bonita, muy linda, sí hubo sus pleitos, sus cosas, pero nada, todo, al final todo quedó muy, muy bien, porque vuelvo y te digo, a diferencia de otros shows que se dicen de todo, que esto, que ahí lo que se pelea es por ajo, por cebolla. Mira, a mí diga que yo había traído unos polvos mágicos, que yo saqué un orégano, y eso fue un escándalo. Y yo dije, pero búscalo en la cámara. Claro. Y de verdad que fue que alguien me regaló un orégano, y yo dije, ay, aquí tengo mi orégano para cocinar.
ay, ahora se van a morir todos, pero cuando yo le eché ese orégano, mi amor, y fue de una vez uno al productor, él vino con un orégano, y yo vi que se lo echó a la comida. Ya. Drama, unnecessary drama. Exacto. Drama innecesario. Y por ejemplo, ¿entrarías a la casa de los famosos? No, bueno, uno nunca puede decir de esta agua no beberé, pero yo digo, puede ser muy... Porque así las peleas son. Pero por eso te digo, yo ese tipo de show como que yo no sé, no puedo decir nunca, te lo digo, pero... Ahora te voy a abrir yo la carta. Te veo en la casa de los famosos. Metido allá adentro en ese bochinche. Están a los 3 días. Mira, de verdad que ha sido una plática maravillosa porque creo que la gente no te conoce a esta profundidad. Te agradezco que hayas venido acá. No, gracias a ti por la invitación. No, porque ha sido muy lindo, porque la te conozco desde hace muchísimos años. Y siempre termino mi podcast con la misma pregunta. Y es, ¿qué consejos le das a la gente para que supere los obstáculos para alcanzar el éxito en la vida? Bueno, no hay obstáculos. Esos obstáculos usted se los pone usted mismo. Enfóquese en usted, en lo que usted quiere. Todo el mundo, cuando salió el libro de The Secret, El Secreto, yo cuando leí y vi el libro, yo dije, pero yo soy el secreto, yo soy esto, porque decían que uno visualiza. Yo toda mi vida me visualizo, veo las cosas y me lo creo. El punto es creértelo, porque si tú no te lo crees, no hay quien te lo crea. Entonces visualice, no hay obstáculo, el obstáculo se lo pone uno mismo, y hay veces que cuando sí llega lo que tú llamas un obstáculo, algo, una piedrita que se cruza en el camino, usted resuelva, quítalo del medio y siga para adelante. Así es, el poder de la visualización y de la confianza en uno mismo. Y creérselo. Y creérselo. Bueno, ya saben, si quieren hablar con el niño prodigio, déjenle preguntas aquí porque las vamos a leer en los comentarios. Claro, ¿Cuáles son las inquietudes o dudas que ustedes tienen? Denle like. Compártanlo, porque siempre les digo, nunca sabes cuando alguien de tu entorno escucha algo que dijo hoy aquí nuestro querido niño prodigio que le sirve para su vida y cambia la ruta y la trayectoria de su vida para bien y para siempre. Que Dios los bendiga y nos vemos en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast. Hasta la próxima. Chao, gracias. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Puede gastar. Pero se puede invertir.